Recording progress. Hola, buenos Hola. días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Espero que hayan Espero que tenido un buen buen fin de fin de semana. semana. ¿Sí se Sí, se escucha escucha bien? bien. Sí, sí, lo Buenos escucho. días, sí. Ok. Ok. Yo como Yo que como escucho que aquí, aquí, como que se como que se repite mi repite mi voz, pero voz, espero que espero que ahí ahí no haya problema. ¿Sale? sale. Bueno, Bueno, se están por bueno, ahí integrando al resto de al los resto, compañeros, pero vamos pero a vamos, darle inicio, ¿no? ¿no? Para Para dar los dar los tiempos tiempos y el y el tiempo de tiempo. ustedes también. Quería preguntarles si ya no tuvieron problemas para descargar los programas de R, si ya todos están trabajando al 100%, si ya no hay dudas. No, no hay dudas. Ok, porque había como tres o cuatro compañeros que no podían descargar los programas, ¿cierto? Dicen que sí pudieron. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con otro tema. Vamos a cambiar un poquito. Ya vamos para la tercera semana y creo yo vamos avanzando muy bien. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la descomposición de la varianza fenotípica. Por ahí ya he retomado algunos ejemplos, pero yo creo que este tema es sumamente importante porque si nosotros entendemos esta parte, realmente todo lo que viene, vamos a seguir trabajando sobre lo mismo, ¿sí? Entonces, es importante que pongan mucha atención en este tema, eh, porque es parte de lo que vamos a usar en nuestro proyecto también. Básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es un repaso de los diseños experimentales para que quede un poquito más entendible cuando nosotros hablamos de la varianza, ¿sí? Todos hablamos de la varianza, pero muchas veces no sabemos interpretarla. Y cuando hablamos del mejoramiento genético, cuando hablamos de la varianza fenotípica, la varianza aditiva, la varianza genética, la varianza ambiental, son términos mucho más complicados en la parte genética, pero si no entendemos desde la base qué es
la varianza. ¿Qué más medidas de dispersión hay para poder entender un poquito más? Creo que es ahí donde está la importancia de que repasemos un poquito sobre la varianza. Vamos a trabajar dos, tres sesiones más y siempre vamos a estar hablando de la varianza. De la varianza, ¿por qué? Porque si nosotros sabemos calcular la varianza fenotípica, no vamos a tener ningún problema para estimar las heredabilidades o las repetibilidades o las correlaciones genéticas que vamos a ver en la siguiente unidad. Por eso les digo que esto es crucial que lo entendamos y que no nos espantemos, pues, no nos espantemos, simplemente vayamos entendiendo qué es varianza, cómo se calcula, cómo se aplica, y cuando hablemos de la varianza fenotípica va a ser exactamente lo mismo, nada más aplicada a la parte de mejoramiento genético, ¿sale? Entonces, vamos a repasar un poquito sobre los diseños experimentales para que quede un poquito más claro de dónde viene toda esta varianza fenotípica, o cuando menos sentar las bases, ¿sí? Y que ustedes puedan ir enrolándose, puedan ir entendiendo un poquito más este término que les digo es a veces muy complicado, ¿no? Bien, miren, vamos a hablar un poquito de estadística. Esto ya no es nuevo para ustedes, incluso yo creo que estoy completamente seguro que lo vieron con Jorge, ¿verdad? Con el profesor y le voy a dar el enfoque de cómo se aplica la estadística a los diseños experimentales, ¿sí? Voy a dar algunos conceptos, voy a poner algunos ejemplos y al término a ver si nos da tiempo de ver un ejemplo en Excel y otro ejemplo en R para complementar todo el ejercicio. Y el día de mañana yo creo vamos a estar haciendo un ejercicio para cerrar esta parte, que lo vamos a hacer en sus computadoras. Por la noche se los voy a hacer llegar y si no mañana temprano cuando empecemos la clase se los comparto, ¿sí? Entonces, miren, la investigación pecuaria ha avanzado demasiado en los últimos años, ¿sí? Eh, la investigación pecuaria, bueno, pues es parte básica del mejoramiento genético también. ¿Por qué? Porque es donde se utilizan procedimientos estadísticos, ¿sí? Y todos estos procedimientos estadísticos permiten sistematizar la fase experimental. Vaya la palabra de cualquier experimento. En la investigación pecuaria o en la ejecución de un experimento se prueba una hipótesis de interés. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos se rechaza o se acepta esta hipótesis? Pero tenemos que probar una hipótesis, sino qué estamos ejecutando en un experimento. La otra es que a través de la experimentación nos ayuda a analizar e interpretar la información obtenida. También nos permite validar sus conclusiones y nos permite inferir sobre una población, ¿sí? Y eso, bueno, pues a la vez también se debe a una medida de probabilidad, que es con el 1%, con el 5%, pero vaya, es básicamente es por qué es importante un experimento. Yo esa parte, créanme que no la entendía y en el instituto, básicamente, bueno, es una de las misiones es generar investigación. Y habemos personas que nos vamos más sobre la transferencia de tecnología, sobre la validación de tecnología, sobre la capacitación, pero nos olvidamos realmente de la investigación pecuaria, ¿sí? Y entonces a mí me decía un compañero, oye, pero a ver, ¿qué diseño experimental estás aplicando? ¿Cuántos animales estás usando en probar un protocolo de sincronización? Y yo le decía, no, es que no estoy usando ningún experimento, ningún diseño experimental. Y me decía, estás mal, esto es investigación. Y si tú no le aplicas un diseño experimental, tus resultados o tus inferencias sobre la población no van a ser válidas, ¿sí? Y bueno, no entendía mucho esta parte y poco a poquito, bueno, es como nos hemos ido enrolando en esto y bueno, creo yo es crucial manejar esta parte de la estadística. Muchas veces decimos, no, es complicadísima, las matemáticas son complicadísimas. Créanme que no son complicadas, simplemente hay que saber para qué son y con eso básicamente no debemos tener ningún problema. Las técnicas usadas en la agricultura
son mucho más avanzadas que en la parte de la ganadería. ¿Sí? Normalmente todos los conceptos, les decía yo, que se usan en la parte de agrícola, también se usan en la parte pecuaria. O sea que los términos no cambian, son exactamente lo mismo, lo único que cambia es a la población a donde se esté aplicando, la especie, la planta o los árboles o en la parte de silvicultura con los árboles, ¿sí? Para madera. Entonces, esos términos son exactamente los mismos, pero sí en la parte agrícola es donde los avances son más significativos y básicamente de ahí se toman todos los conceptos para aplicarlos en la ganadería, ¿sí? En la investigación ganadera hay muchos factores que influyen en la variación de las unidades experimentales, que influyen en la variación de los resultados, ¿sí? Y que muchas veces estos resultados están fuera de control del investigador, ¿sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo en la parte de fisiología animal, y que finalmente, ¿dónde es donde aplicamos todos estos conceptos? Pues es la base principal el animal, ¿no? Que es donde aplicamos los tratamientos para probar algún efecto, eh, la interpretación de los resultados. ¿Sobre qué se hace? Sobre el efecto de un tratamiento en un animal. Sí, pero la unidad básica es el animal, porque son los que usamos nosotros para desarrollar cualquier experimento. La otra también es que tiene que ver con el costo del experimento. Entonces, si nosotros no le damos el valor al aplicar o al ejecutar un experimento, porque los costos son altos, ¿sí? Normalmente se tiene que invertir dinero. Y los resultados realmente dependen de la especie animal que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Hay muchas especies, ya les decía en la parte agrícola, pero son muchos factores que no están en nuestras manos y que todo eso influye en la variación de los resultados como tal. ¿Cuáles son esos factores que influyen en esa variación? La misma temperatura, el tipo de alimentación, la especie, la edad del animal, el estado fisiológico, pero a final de cuentas, el investigador es quien define qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere investigar, ¿sí? En la parte de forrajes, en la parte de nutrición, en la parte fisiología, en la parte genética y en la parte de comportamiento animal. El investigador es el que define con quién quiere trabajar, qué es lo que está buscando, pero también tiene que haber un control sobre todos esos factores que causan variación en tu experimento o ya de manera muy particular, que causa más variación en la característica que estemos nosotros interesados en evaluar. Peso al nacer, peso al destete, peso 120 días, 150 días, peso al año. La característica que nosotros estemos hablando. Y todos esos factores, como yo les decía, que a veces no los podemos controlar, la temperatura, el confort de los animales, la especie, la edad, el estado fisiológico, van a influir sobre los resultados al final de cuentas. ¿Sí? Todas las características que nosotros podemos medir, pues son ganancia de peso, producción de leche, producción de lana, kilogramos de huevo, producción de rendimiento de forraje, digestibilidad de las dietas balanceadas, características de la canal, o ya sea en la canal o en los cortes, y la concentración y los picos de hormonas, solamente por poner algunos ejemplos, ¿sí? Pero en la parte de genética animal, la estadística aún juega un papel mucho más importante. ¿Por qué? Porque normalmente en la parte genética cuantitativa, la estadística se usa ¿para qué? Para analizar grandes volúmenes de información, ¿sí? Como la base de datos que estábamos hablando, 26,000 animales. No es lo mismo analizar 26,000 animales de 34 variables que analizar solamente una o dos variables de 1,000 animales. Es completamente diferente. Y bueno, hoy en día las bases de datos de países que son líderes en la parte genética están analizando 5, 10 millones de animales o por especie, ¿sí? Para 30 o 40 características.
Y es ahí donde la parte de estadística juega un papel muy importante, ¿sí? Por las grandes volúmenes de información y sobre todo, ¿por qué? Porque el principio está en estimar los componentes de varianza, ¿sí? Ese es el principal objetivo de cualquier experimento, es el principal objetivo de la genética animal, en cómo estimar los componentes de varianza. Por eso yo ahí les digo, es importante que tengamos siempre en mente el término varianza, varianza, y después varianza fenotípica, varianza genética, varianza ambiental, varianza materna, ¿sí? Toda esa parte es la que debemos de tener en cuenta. ¿Y de dónde viene? Bueno, pues viene básicamente y todo parte de la bipartición o de la estimación de los componentes de varianza. ¿Sale? Entonces, quédense con ese término y vámonos enrolándonos un poquito más para ir entendiendo esta parte. ¿Cuáles son las características a considerar en el establecimiento de un experimento? Bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En seleccionar animales, ¿no? Ese es el primer paso que nosotros buscamos. Les comentaba yo en una ocasión que no podemos estar ejecutando un experimento donde tengamos hembras o machos, ¿sí? Y estemos probando dos o tres tratamientos. Y cuando hablamos del tratamiento, si es energía o es proteína, o estamos probando, no sé, energía en sustitución no sé, diferentes fuentes de energía, lo que nosotros tenemos que buscar es animales homogéneos, de la misma edad, del mismo peso, del mismo sexo, para no tener esas fuentes de variación que yo les comentaba. El error experimental. En este caso no se pueden explicar con certeza y no es posible medir. Son todos aquellos factores que el investigador no tiene control sobre ellos, ¿sí? Y que a final de cuentas van a confundir los resultados. ¿Qué pasa si estoy evaluando tres fuentes de energía, pero al final de cuentas es el mismo grano? Tengo dos sexos combinados dentro de la misma unidad experimental. Los resultados no van a ser reales. Los resultados los vamos, o sea, se van a confundir. ¿Por qué? Porque el error experimental está presente. La clase de tratamientos es el proceso cuyos efectos van a ser medidos en los animales. ¿Cuáles son los tratamientos? Es exactamente cuál es el efecto que yo quiero medir. ¿Sí? El efecto de la raza en la velocidad de crecimiento, el tamaño del animal en la producción de leche, la edad del animal en el rendimiento de carne, cualquier característica, ¿sí? Entonces, esa es la clase de tratamientos. La otra es la duración del experimento. Normalmente, bueno, pues el experimento debe estar acorde a lo que nosotros estemos buscando. A ver, si hablamos de una engorda en corderos, mínimo deberíamos estar hablando de 60 días de evaluación y 15 días de adaptación al nuevo manejo. Pero eso va a depender de la especie de la cual nosotros estemos hablando. Si vamos a trabajar en aves de engorda, ¿cuánto tiempo me va a llevar a ejecutar un experimento de aves de engorda? ¿4 semanas? 5 semanas, 6 semanas, 8 semanas, depende el objetivo y depende los efectos que yo voy a medir, ¿sí? El nivel de significancia, les decía que necesariamente nosotros tenemos que probar una hipótesis y que esa hipótesis tiene que ser avalada, aceptada o rechazada con el 1 o el 5% de probabilidad, ¿sí? Eso es cuando decimos, no, sí, el efecto del tratamiento es altamente significativo. ¿Qué quiere decir? Que los diferentes niveles de proteína o de energía en la dieta tuvieron un efecto significativo en la velocidad de crecimiento, por decir. Tiene que haber una hipótesis, pero basada en una probabilidad que es del 1 o del 5%. Esto no es nuevo para ustedes, ¿eh? Y si no, bueno, pues ya lo vamos a explicar más adelantito. El diseño experimental es una serie de lineamientos para probar una hipótesis con mayor confiabilidad y al menor costo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro qué diseño vamos a usar.
cuadrado latino, un diseño de completamente al azar, un bloques al azar, un análisis, un diseño con covarianza. Todo eso es parte de lo que tenemos que tener claro, ¿sí? Pero bueno, no se espanten, es simplemente un repaso para que recuerden un poquito a dónde quiero llevarlos, a dónde quiero que lleguemos y que se entienda de la manera más precisa. Entonces ahí el, el estudio de la variabilidad en una población es donde la estadística utiliza como medida a la varianza. Esta diapositiva yo ya se las había compartido, se las había compartido la vez pasada y les decía que es lo que nosotros necesitamos conocer, o sea, ¿qué es el término fenotipo? ¿Sí? Y el fenotipo se refiere a las propiedades físicas observables de un organismo, que no es más que las características importantes que nosotros estamos interesados en medir. Velocidad de crecimiento, rendimiento de canal, ¿sí? X característica, pero que ese es el fenotipo. Que el fenotipo no se refiere a la apariencia del animal, sino el fenotipo se refiere a las características que nosotros estamos midiendo. Y para medir el fenotipo nos permite capturar la variación, ¿sí? Entender cuál es la variación entre una raza y otra si estuviésemos probando dos razas, ¿sí? Si estuviéramos probando el nivel de proteína, ¿cuál es esa variación que existe entre tratamientos que está influyendo en la característica final? Y al final de cuentas, el entender o el capturar la variación nos ayuda a entender las diferencias entre los animales y finalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es decir, este tratamiento fue el mejor, pero es en base a la variación que existe, ¿verdad? En base a que nosotros decimos que el valor genético de un animal es mayor o menor que otro, en base a la variación que existe entre todos los efectos, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de la varianza, estamos metiendo el otro término que es el fenotipo y concluimos de aquí que la varianza es es esa medida de dispersión que nosotros necesitamos capturar en una población, en una muestra, en un animal. ¿Para qué? Para poder entender y comparar entre los mismos animales y que nos permita estimar los verdaderos valores genéticos de la característica de la cual estemos midiendo y de esa manera tomar las mejores decisiones de selección. Básicamente para eso nos sirve la variación. Por eso decimos, ¿cuál es el tema? El cómo vamos a descomponer esa varianza para ir entendiendo estas diferencias de variación. ¿Sale? ¿Cuál es cuál es la definición del análisis de varianza? Este término no debe ser diferente. Acuérdense en las clases de diseños experimentales o de estadística. El análisis de varianza es el resultado de cuando nosotros aplicamos ese modelo. Ubíquense en el SAS. Aplicamos, tenemos nuestra base de datos, metemos nuestro modelo, metemos considerando la variable de respuesta y las variables independientes y lo que nos da como resultado es el análisis de varianza, lo que yo les decía, la bipartición de la varianza, ¿sí? Que ese es el análisis de varianza. Y no es más que la partición de la varianza en fuentes de variación conocida que pueden ser medidas y explicadas, ¿sí? Si nosotros tenemos tres o cuatro o cinco tratamientos, ¿qué es lo que me va a hacer la varianza o el análisis de varianza? Ah, bueno, me va a dar una varianza para el modelo, ¿verdad? Tratamiento, el efecto del tratamiento, y también me va a dar una varianza para el error, ¿sí? Por eso se dice la partición de la varianza en fuentes de variación conocida que pueden ser medidas y explicadas, ¿sí? En este caso, dos, tres tratamientos
y nos da la varianza para el modelo, nos da la varianza para el efecto del tratamiento y por otra parte también las fuentes que es imposible medir como es el error experimental. Y ahí en el error experimental es donde está lo que nosotros no podemos controlar, toda esa variación, ¿sí? Entonces, el objetivo final del análisis de varianza es comparar varios grupos, factores o tratamientos resultantes de un proceso experimental. Ustedes ejecutaron el experimento, usaron 30, 50 unidades experimentales, usaron un modelo estadístico, ya tienen su información. ¿Qué es lo que van a hacer? Un análisis de varianza. ¿Para qué? Para conocer las diferentes fuentes de variación o cuáles fueron los efectos más importantes que influyeron sobre su variable de respuesta. ¿Sale? Y aquí está un ejemplo, ¿sí? En el análisis de la información de un diseño experimental. Espero que con esto quede un poquito más claro. Esta base de datos ustedes la pueden teclear ya cuando tengan un poquito de calma en casa o un espacio. Eh, Ahorita les voy a poner ahí los pasos para seguir en el programa de SAS. No lo vamos a hacer, pueden hacerlo ustedes. No tiene mayor problema, son 30, 25 observaciones, 5 tratamientos, 5 repeticiones y la variable ganancia de peso. ¿Sí? 25 observaciones, 5 tratamientos, 5 repeticiones por tratamiento y listo, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es identificar efectivamente estos datos, ¿sí? Ese es el primer punto que nosotros tenemos que considerar en un experimento, ¿sí? Les decía yo, aquí se están probando 5 fuentes de energía en toros de engorda, ¿sí? Tenemos 5 testigos, ¿sí? El tratamiento uno que les llaman testigo o tratamiento control, ¿verdad? Sí, es donde normalmente aplicamos la alimentación que el productor o lo que se está, o es la base, vaya, de lo que nosotros queremos ver cuando queremos implementar otros tratamientos, como en este caso el tratamiento 2 que es el efecto de la melaza, el tratamiento 3 con barredura de pan, el tratamiento 4 con maíz y el tratamiento 5 con cebada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver con 5 tratamientos? Bueno, pues queremos ver cuál es el mejor tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor tratamiento? En términos de aportación de energía. ¿Para qué? Para lograr el mejor efecto. La variable a medir es la ganancia de peso. Tenemos cinco repeticiones por tratamiento en 25 animales. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo ordenamos la información en un modelo estadístico, ¿sí? Que en este caso deberá ir asociado al diseño, ¿sí? Si yo uso un cuadrado latino o un bloque Salazar, ¿qué quiere decir? Que mi modelo estadístico va a ser diferente. Sin embargo, esta parte que vemos ahí del modelo, ¿sí? Que esto siempre lo deben de tener presente. Y ya lo había mencionado yo en la parte de la introducción, que qué es la Y, ¿sí? En este caso, la denominamos Y y J, que Y es la variable de respuesta de la característica, ¿verdad? O en este caso, ¿cómo se lee? Como la variable de respuesta en el tratamiento y en la repetición J, ¿sí? Tenemos 5 tratamientos, tenemos 5 repeticiones, ¿sí? ¿Y a qué es igual? ¿A qué equivale la variable de respuesta? ¿Sí? Que es Y y J. Equivale a una media que es mu más el efecto del tratamiento que es TI más el error experimental, ¿sí? Este es el modelo lineal, ¿sí? Que nosotros usamos normalmente y que ya lo habíamos comentado así de manera muy resumida. Que de aquí vamos a partir nosotros para hablar de un modelo aleatorio.
y luego cuando combinemos un modelo lineal con un modelo aleatorio. Por eso es importantísimo que ustedes tengan presente cuál es el modelo estadístico, ¿sí? Que nosotros estamos eh, evaluando, y esta estructura debe siempre estar presente en nosotros, ¿sí? Eh, Aquí les decía que es mu, es la media general. TI es el efecto del tratamiento e IJ es el error aleatorio o el error experimental, donde se dice que IJ se distribuye normalmente independiente, ¿verdad? Que es una regla con una media cero y una varianza tal, ¿sí? Así es como se interpreta. Pero lo más importante que yo quiero que identifiquemos es esta parte, que la variable de respuesta, así le llamamos, en otras palabras, el fenotipo, ¿verdad? El fenotipo del animal, que es la característica que nosotros estamos midiendo, y la otra parte es el efecto del tratamiento, que ahí es cuando nosotros le vayamos agregando más términos, el efecto fijo. ¿Cuál es el efecto fijo? El tipo de parto, la edad de la madre, la edad del cordero, el peso del animal, y es ahí donde nosotros le vamos a ir agregando. Este es un diseño de los más sencillos, donde simplemente para que se entienda el ejemplo es, estamos midiendo el efecto del tratamiento, ¿sí? Y cómo impacta en la ganancia de peso de los toros, ¿sale? Esto no es básico que ustedes lo entiendan, y de ahí nosotros vamos a ir agregándole más términos, ¿sí? Más términos, efectos fijos, efectos aleatorios, y después le vamos a ir agregando las interacciones cuando hablemos de la interacción genotipo por ambiente. ¿Sale? Esto es lo que ustedes tienen que teclear en el programa SAS, que tienen ahí la base de datos, 25 observaciones, ¿sí? Y aquí, bueno, pues se los pongo, ¿no? Esto ustedes ya lo deben manejar, que no es más que le indicamos al programa, ¿verdad? Que cuál es el nombre o por decirlo así, qué nombre le estamos asignando a este análisis. El input va con el tratamiento, con la repetición y con la variable de respuesta, que es la ganancia de peso, y que no es más que nos está indicando la forma en cómo nosotros le vamos a meter la información, ¿sí? Eh, Tratamiento uno, repetición uno, ganancia de peso. Tratamiento uno, repetición 2, el fenotipo. Tratamiento uno, repetición 3, fenotipo. Tratamiento uno, repetición 4, ¿sí? Que es básicamente lo que está aquí. Tratamiento uno, repetición uno, ganancia de peso. Tratamiento uno, uno, uno y la repetición dentro de ese tratamiento, ¿sí? Entonces, así es como deben meter la información. Y después en la parte de abajo, ¿verdad? En la parte basal del programa, le damos un ProPrint, un ProGLM, que es un modelo lineal generalizado. Eso es lo que quiere decir esto, ¿verdad? General Linear Model, un modelo lineal generalizado, porque es en inglés. Y bueno, las clases, que es el tratamiento y la repetición. Y la otra, bueno, pues tiene que ver con el modelo, y que nosotros estamos interesados en la suma de cuadrados en ese análisis de varianza, en la suma de cuadrados, que eso es lo que quiere decir SS3, suma de cuadrados tipo 3. Y si nosotros queremos probar si el efecto, más bien, si el efecto del tratamiento fue altamente significativo, que nos está indicando que efectivamente el efecto del tratamiento tiene un efecto sobre el peso de los animales, entonces le damos un prog means, ¿sí? Con la prueba de Tukey, con la prueba de Duncan, y otras pruebas más que hay por ahí. Normalmente una de las más usadas es la prueba de Tukey, y ustedes van a ver los resultados en 5 minutos rápidamente del análisis de varianza. Ahí tienen la información general, tienen el modelo estadístico,
metan esta información en el programa SAS, ¿qué es lo que ustedes van a obtener? El análisis de varianza, ¿sí? Normalmente, si ustedes recuerdan, cuando en sus ejercicios o en las tareas, cuando les decían, ahora vamos a ejecutar un programa o un diseño de bloques completamente al azar, ¿sí? El análisis de varianza, esto es lo que les arroja y les dice justamente la variable dependiente. ¿Por qué se le llama variable dependiente? O la variable de respuesta que es Y, que es básicamente Y, que en este caso es la ganancia de peso, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos nosotros tratando de medir? ¿Sí? Y en el cuadro que yo aquí lo transcribí exactamente así como aparece ¿sí? En los resultados, y te dice que bueno, está la fuente de varios, ¿sí? Y te dice variación del modelo, te dice la fuente de variación del error y el total. ¿Cierto? Los grados de libertad, la segunda columna, la suma de cuadrados, cuadro, la F calculada y la probabilidad. ¿Sí? Eso es lo que les da el análisis. Estimamos los grados de libertad. Estimamos el cuadrado medio. Lo que yo quiero es que vean cómo se interpreta o qué es la información que nos interesa de este análisis de varianza. Pero lo que quiero es que vean cómo se parte o se biparte o cómo es cómo se descompone la varianza. Y en este caso les decía, tenemos la varianza del modelo, del error y el total. ¿Sí? ¿Qué nos indica un modelo con una probabilidad de 0,01? Nos quiere decir que el modelo que es altamente significativo. ¿Sí? Que que el modelo es el correcto para lo cual nosotros estamos buscando su impacto, su efecto en la ganancia de peso. Nos explica que el modelo está correcto. El otro, bueno, pues es la suma de cuadrados, el cuadrado medio del error experimental y el total. Pero ¿qué es lo que realmente nos interesa de aquí? ¿Sí? Te da un R cuadrado. ¿Qué es el R cuadrado? Que es el coeficiente de determinación, ¿verdad? Que entre más grande sea este valor que va de 0 a 1, ¿sí? En porcentajes, aquí nos dice que es el punto 82. ¿Qué nos quiere decir el punto 82? ¿Qué nos quiere decir ese coeficiente de determinación? Que el 82% de la variación total se explica con este modelo, ¿sí? Quiere decir que este modelo está correcto porque tenemos una R o un coeficiente de determinación muy alto, ¿sí? El otro punto que nos da es el coeficiente de variación, la raíz cuadrada del cuadrado medio y nos da el promedio de la ganancia de peso, ¿sí? Esta es la raíz cuadrada del cuadrado medio, ¿sí? Que está en inglés. No se preocupen mucho de esto. Realmente lo que yo quiero es que vayamos retomando qué es lo que te da un programa, qué es lo que te ofrece el otro programa, pero a lo que voy es que, por ejemplo, aquí te da un coeficiente de variación. Y dices tú, ¿y yo para qué quiero el coeficiente de variación? ¿Sí? Bueno, pues es una medida de dispersión que nos va a ayudar o nos va a indicar qué tan dispersos están mis datos, ¿sí? Es básicamente lo que nos dice, pero ahorita lo vamos a interpretar. La otra parte, la otra parte que viene en la parte de abajo de la diapositiva es la variable dependiente de la ganancia de peso, ¿sí?
Si se dan cuenta, ya no viene el modelo, ya no hay un error, ya no hay un total. Por eso les decía que nosotros estamos interesados en una suma de cuadrados del tipo 3 y que en realidad este valor, que es del efecto del tratamiento, es exactamente el mismo valor que estamos viendo del modelo. ¿Por qué? Porque no tenemos más fuentes de variación. Si tuviésemos otras fuentes como el sexo de los animales, la edad de los animales, quizás los tuviéramos aquí, no quizás, aquí estuvieran, ¿sí? Como el tratamiento, el sexo, la edad del animal, el peso de los animales, y ahí es donde nosotros veríamos cómo se descompone la variación de diferentes efectos. En este caso es el ejemplo más sencillo, donde estamos midiendo el efecto del tratamiento y simplemente nos dice que el efecto del tratamiento, si nos vamos aquí a la probabilidad, ¿sí? Que es de 0.0001, que es menor que el valor que tenemos, ¿verdad? Que siempre probamos con esa probabilidad del 1% del 5%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el efecto del tratamiento es altamente significativo, ¿sí? Que tiene un impacto fuerte en la ganancia de peso. Ahora, ¿qué es lo que sigue de aquí? Perdón. Lo que vimos hasta ahí es hasta aquí, ¿sí? Hasta donde vemos el efecto del tratamiento, la suma de cuadrados tipo 3, ¿sí? Corran esta parte y pónganle pro means trat 2K y lo que vean ustedes en el resultado es, les va a decir qué tratamiento es el mejor, cuál es el segundo, cuál es el tercero y cuál es el peor tratamiento. Básicamente eso es lo que hace la prueba de Tukey que nos hace esa comparación de medias, ¿sí? En esencia es lo que te hace el programa SAS, ¿sí? Tienes tu información, metes tu modelo, haces tu análisis de varianza y esos son los resultados. Análisis de varianza, es lo que significa, ¿sí? Y a veces nos complicamos demasiado. Y están hablando de la varianza, están hablando del análisis, no entiendo nada. Por cómo ejecutamos un experimento, el entender cómo se descompone la varianza y si nosotros entendemos esa parte, créanme que la parte que viene para entender cómo vamos a ir agregándole a esa fórmula del mejoramiento genético, cómo le vamos a ir agregando más efectos y siempre voy a estar sobre lo mismo, porque en esencia es lo mismo y que el ejemplo más claro es aquí, el efecto del tratamiento, ¿sí? Que en otras palabras son cuatro tratamientos que ya en un modelo más complicado pudiésemos hablar de los efectos fijos como la edad de la madre, el tipo de parto, el sexo de los animales, ¿sí? No es por quererlo hacer, sino quiero que quede claro para que ustedes puedan entender de la mejor manera esta parte, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta ahí en lo que tiene que ver con el análisis de varianza? ¿Tendrán algún problema para hacer esto en SAS? Y ahí tienen los elementos, tienen todo para hacerlo. No, no les lleva mucho tiempo. Háganlo y ya después alguien me comparte, sobre todo la comparación de medias y me dicen cuáles fueron los resultados. Les pregunto, ¿tienen dudas hasta ahí? Me regreso a explicarles algo más. No, no hay Eh, dudas. Todo claro. ok, perfecto. Ahora me voy a ir a esta parte de las medidas de dispersión central y a las medidas de dispersión, ¿sí? Eh, que tiene que ver con la varianza, con el coeficiente de variación, con la desviación estándar, y que es básico que nosotros conozcamos esos términos, ¿sí? Porque luego en los artículos siempre hay una tabla inicial donde nos dice el número de observaciones, el promedio de la característica,
el coeficiente de variación, la desviación estándar, no la varianza como tal, pero es importante que ustedes empiecen a familiarizarse con estos datos, que cuando ustedes tomen X artículo de genética o cualquier artículo de nutrición o de reproducción, normalmente siempre vamos a encontrar estas medidas de tendencia central o de dispersión que nos ayudan realmente a interpretar y a conocer más sobre nuestra base de datos. ¿Qué es lo que yo les decía cuando corríamos el programa en R? ¿Qué queremos, qué buscamos con el comando describe? Pues que me describa los estadísticos, ¿sí? De esa base de datos y que nosotros podamos decir, a ver, ¿tiene una distribución normal? ¿Cuál es el promedio de esa característica? ¿Cuál es el coeficiente de variación? ¿O cuál es la desviación estándar? Y sobre todo, ¿cuándo poder usar una y cuándo poder usar otra? Pero en realidad lo que se hace ahí con este comando describe es ver los estadísticos descriptivos, que es la radiografía inicial de cualquier base de datos. ¿Sale? Y entonces yo creo que es importante que sí tengamos bien claro cómo se definen esas medidas y cómo las podemos interpretar. ¿Sale? Entonces, hay medidas de tendencia central y hay medidas de dispersión. ¿Sí? Esto no es nuevo, las medidas de tendencia central es el promedio o la media aritmética, ¿sí? Así la podemos encontrar. El promedio o la media aritmética. La otra medida es la mediana y la moda, que normalmente no utilizamos. Lo hacemos como parte de nuestra formación, ¿verdad? Para tener diferentes opciones de conocer más a fondo nuestra base de datos o la característica que estemos interesados. Pero en esencia, no las usamos. Mediana y moda. Siempre estamos hablando cuál es el promedio de edad de este grupo. ¿Cuál es el promedio en velocidad, el peso promedio de o cuál leche en los establos de la laguna? ¿Qué sé yo? Pero siempre andamos hablando del promedio o de la media aritmética. ¿Sí? Vayan y busquen cuáles son las definiciones, pero en realidad no las observaciones entre el número de observaciones. Es muy sencillo, cualquier población. Y en cuanto a las medidas de dispersión, hay cuatro que normalmente nosotros usamos, que es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el error estándar de la media. Que unos reportamos la desviación estándar, que es más menos, la desviación estándar, el coeficiente de variación, que es en porcentaje, y el error estándar de la media que aplica normalmente a muestras, no a una población, pero que nosotros reportando normalmente en diferentes reportes, diferentes resúmenes. ¿Cuál es importante que las conozcamos? ¿Para qué? Para conocer más sobre nuestra base de datos, ¿sí? Si la variación es mayor, si la desviación estándar es mayor, si el coeficiente de variación es mayor y el error estándar de la media es mayor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nuestra base de datos no es homogénea, ¿sí? O que la distribución normal no es homogénea. ¿Se acuerdan cuando teníamos una distribución no normal en alguna de las primeras, de los primeros ejemplos o de las primeras gráficas que sacamos? Cuando eliminamos los límites inferiores. Eso es lo que justamente nos quiere decir que la varianza es mayor, que la desviación está es menor. Cuando nosotros empezamos a trabajar y a dar forma a prepararnos mejor,
La varianza de esa base de datos es menor, o sea que no es tan grande, ¿sí? Y si comparamos dos bases de datos, bueno, pues ahí es donde podemos decir quién tiene la mayor varianza, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que hace el SAS? En esa base de datos que vimos hace ratito del ejemplo que les ponía de los toros, si nosotros le ponemos un proc univariate, ¿sí? Que no es más que el procedimiento para una característica, ¿sí? Eso es lo que significa proc univariate. Cuando hablamos de proc multivariate, quiere decir que estamos hablando de dos o más características. ¿Qué es lo que nos da el SAS? Es más, háganlo como ejercicio, pónganle ahí proc univariate, búsquenlo y pónganle ahí. Y lo que nos va a dar es toda esta información que sacábamos en el programa de R. ¿Se acuerdan cuando le poníamos describe? Que nos da una tabla, ¿verdad? Donde nos dice de la media, nos dice de la desviación estándar, nos dice no del coeficiente de variación, nos dice del error estándar, del máximo, del mínimo. Es exactamente lo que dice aquí, que este es un PROC univariate, pero en SAS, donde vemos la media, vemos la desviación estándar, el coeficiente de variación, la media y podemos ver toda la información, incluso la probabilidad, el número de observaciones, los rangos, y bueno, en este término no me voy a meter en los cuantiles, pero eso es lo que hace, eso es lo que hace de primera, de primera entrada un análisis, ¿sí? Y eso es lo que hace el PROC univariate. Nada más para que vean las diferencias, o sea, que en realidad cualquier programa que usemos, siempre y cuando nosotros demos el comando que nosotros, de lo que nosotros queremos ejecutar y saber, pues es muy sencillo. Y si la información está bien ordenada, no debemos tener mayor problema, ¿sí? Entonces, esta es la radiografía inicial, ¿verdad? De ese PROC univariate. Y bueno, pues aquí es donde nosotros podemos ver estos valores. Ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. Yo creo que sí nos va a dar buen tiempo. Y ya mañana ustedes lo van a hacer de manera personal, ya combinando todos los conceptos que hemos venido hablando de las clases anteriores. ¿Sí? Aquí esta es la fórmula de la varianza. No la anoten porque todo este material me imagino ya se los están compartiendo. Y si no, yo se los puedo compartir así como presentación como tal. Lo más importante que quiero es que sepan cómo se interpreta, ¿sí? O cómo podemos comparar una base con otra, porque las fórmulas no cambian, las fórmulas son exactamente las mismas, ¿sí? Y aquí vemos la definición. La varianza se define como la suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. Eso se refiere a esta parte, ¿sí? Se supone que nosotros tenemos 25 observaciones. Y que eso tiene que ver con X, ¿verdad? Porque cada observación la llamamos X1, X2 o Y, ¿verdad? Y1, Y2, y ta. Menos el promedio, ¿sí? Al cuadrado, eso quiere decir la suma de los cuadrados, de las desviaciones, de las observaciones, ¿sí? Por eso cuando vamos al análisis de varianza, aparece un término que se llama la suma de cuadrados, ¿verdad? Y eso es justamente lo que te hace. Pero imagínense, aquí podemos estimarlo incluso a mano o en una hoja de Excel, porque son 25 observaciones. Pero cuando son 26,000 observaciones, ¿cómo le hacen? Pues es mucho más fácil irnos al programa de SAS o al programa de R y nosotros le sacamos la información rapidísimo, ¿no? No tenemos que estar sumando las 26,000 muestras, ¿verdad? O las 25 muestras. Entonces, es la suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media, dividida entre el número de observaciones menos uno. Esa es la varianza y siempre la vamos a encontrar como S al cuadrado, ¿sí? Para que no nos equivocamos o no nos confundamos. La vamos a encontrar como S al cuadrado. Cuando hablemos del S al cuadrado, es la varianza. Estamos hablando
de la varianza. ¿Sale? Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro esto. No se preocupen ni se espanten. Las otras tres, los otros tres conceptos tienen que ver con la desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? O sea que no tiene mayor problema, ¿sí? Le sacamos la raíz cuadrada de la varianza y ahora la vamos a definir como S. Ya no es S al cuadrado como la varianza, ¿sí? Porque le estamos sacando la raíz cuadrada. Entonces aquí está muy claro la raíz cuadrada de la varianza y la vamos a encontrar como S. Así vamos de la mano. S cuadrado es la varianza. Raíz cuadrada, solamente la S es la desviación estándar, ¿sí? Y nos proporciona que también es una medida de dispersión de las unidades originales. Normalmente ustedes van a un artículo y en el cuadro número uno donde viene la información general siempre vamos a encontrar más más menos la desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Que si la media es de 10 y tengo una desviación estándar de más menos 3, quiere decir que hay datos de 13 o datos de 7, ¿sí? Porque te dice más menos 3 y esa es la medida de dispersión, ¿sí? Pero de las unidades originales, que muchas veces es lo que más usamos, ¿eh? La desviación estándar, después el coeficiente de variación y el error estándar de la media, normalmente lo usamos más en la parte genética, ¿sí? Bien, ¿qué es el coeficiente de variación? Es una medida de dispersión relativa de un conjunto de datos. No es más que una división entre la desviación estándar y la media, ¿sí? Aquí como lo estamos viendo, el coeficiente de variación es una dispersión, medida de dispersión relativa de un conjunto de datos, que es una división entre la desviación estándar y la media. Si se dan cuenta, es prácticamente nada más irle siguiendo. Tengo mi varianza, tengo mi desviación estándar. A ver, vamos a calcular el coeficiente de variación, ¿sí? Y el coeficiente de variación nos quiere decir que entre más pequeño sea ese coeficiente de variación, los datos son más homogéneos, que tienen menos dispersión con respecto a la media. ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos bueno, aquí puse el ejemplo aquí le puse mayor, pero en realidad es menor del 30%? Mm. Menor del 30% quiere decir que los datos se distribuyen normalmente, que esa base de datos son homogéneos, ¿sí? Que su dispersión va a ser menor, que eso es lo que siempre estamos buscando. ¿Qué pasa si tengo una dispersión del 80%? Ah, ¿sabes qué? Los datos no son homogéneos. Si nosotros graficamos esa base de datos, seguramente no vamos a tener una distribución normal, ¿sí? Y entonces vamos a tener más dispersión. ¿Sale? Déjenme tomar un poquito de agua. Ok. ¿El error estándar de la media o el error estándar? Se dice que la definición es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número del número de observaciones de la media. Y no es más que la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Que en esencia vendría siendo la desviación estándar, ¿verdad? Raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la varianza, aquí lo repetí. ¿Y qué es la raíz cuadrada de la varianza? La desviación estándar, ¿verdad? Entre la raíz cuadrada del número de observaciones. O sea, no tiene mayor problema, ¿sí? Varianza, ya tenemos la varianza, calculamos la desviación estándar, es la raíz cuadrada. Vamos al coeficiente de variación, es la división entre la desviación estándar y la media.
Y el error estándar de la media, que también así se le llama, o error estándar, o otros, pues sí, básicamente son los dos términos que manejamos o se manejan, y es la raíz cuadrada o la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de observaciones. ¿Sale? ¿Algún problema? ¿Varianza? Desviación estándar, coeficiente de variación, error estándar. No tienen, en serio, no tienen que aprenderse todo si ustedes quieren. Si nos sentimos más cómodos y queremos reportar el coeficiente de variación porque es mucho más fácil calcularlo, por ejemplo, o no tengo a la mano la varianza, pero tengo la desviación estándar, en realidad es indiferente. Lo más importante es que ustedes sepan qué tan dispersos están sus datos. ¿Sale? Y el error estándar lo usamos más en la parte genética. Ahí lo vamos a ver que también nos dice lo mismo. Errores estándar mayores, la dispersión de los datos es mayor. ¿Sale? Aquí está un ejemplo que yo tomé de un artículo que acabamos de enviar para publicación. Y bueno, en la parte, en la columna número uno tenemos el componente, ¿no? Que normalmente les decía yo que ponemos toda la información de la base de datos que nosotros estemos analizando. No es el resultado de un experimento, ¿eh? Lo que vimos es un experimento, pero ya en la parte genética es el análisis de una base de datos. ¿Cuántos? 15,000, 20,000, 30,000, las observaciones que sean. Y vienen aquí todos los componentes, ¿verdad? El número de registros, la media de lo que yo les hablaba. Solamente que aquí está para diferentes características. Peso al nacer, peso al destete, peso 120 días, peso 150 días y peso 210 días. La estándar es la desviación estándar. 1.2, 7.2, 9.3, 10.8, 12.4. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que me dice? Que conforme va incrementando la media, estas medidas de dispersión también van incrementando. ¿Por qué? Porque el número de datos o el número de observaciones que tenemos es menor, ¿verdad? Normalmente, ¿qué es más fácil tomar? El peso al nacer de los animales, ¿verdad? El peso al destete. Después, a edades más tardías, las bases de datos normalmente se reducen. ¿Por qué? Porque o se venden los animales, o se mueren los animales, o simplemente no se toma la información, ¿sí? Si tuviésemos por acá el peso al año, seguramente tuviésemos 200 o 300 observaciones, ¿sí? Pero simplemente nos da y podemos decir, oye, ¿cuál es la variación para peso a 150 días? Es mayor la variación, ¿verdad? ¿O es mayor la variación a 210 días con respecto a las edades tempranas? Ah, y esto nos dice, mira, sí, sí, es verdad. Conforme avanza la edad, la variación va siendo mayor, ¿sí? Pero también puedo comparar esta base de datos con otra base de datos y puedo ver que aunque son condiciones diferentes, ¿sí? Pero la variación, pero puedo compararlas para ver cuál tiene una mayor variación o una mayor dispersión. Después viene el coeficiente de variación, que está en porcentaje, que les decía yo, que menos del 30% quiere decir que mi base de datos es homogénea, que está bien distribuida o se distribuye normalmente y que su dispersión es menor. En este caso aquí tenemos coeficientes de variación del 22%, del 26%, del 22% y no sobrepasan el 30%. ¿Qué quiere decir? Que mis bases de datos para estas características se distribuyen normalmente, ¿sale? Eso es para que ustedes tengan mayor referencia de dónde van a encontrar estos datos, ¿sí? Eh, en cualquier artículo. Váyanse al Google Scholar y pónganle
parámetros genéticos en ovinos o parámetros genéticos en bovinos y un resumen de toda la información. Y es importante porque es parte de lo que ustedes van a hacer cuando presenten su información, ¿verdad? En su proyecto. Entonces, no tiene que ser una tabla que dé mayores detalles. Creo yo con el número de récords o de observaciones, una media, un standard deviation o un coeficiente de variación es más que suficiente. Esta tabla tiene 8 o 10 componentes. ¿Sí? Entonces es así como para que quede un poquito más claro, o sea, ¿para qué necesitamos saber primero cómo se calculan y la otra es dónde los vamos a encontrar? Que nosotros no necesitamos calcularlos, simplemente con verlos ahí. Si yo sé que el coeficiente de variación no debe ser más del 30% y si tiene el 40 o el 50, podemos decir, ¿sabes qué? Tu base de datos está mal. Simplemente la calidad de tu información no es la que se requiere. Necesitas hacer un buen proceso de limpieza, un buen proceso de preparación para que tengas un coeficiente de variación más bajo. ¿Más o menos quedó la idea? Sí, ¿O los enredé más? Ya las vieron, ustedes ya las conocen. O sea, lo que estoy haciendo realmente es un resumen de ellas para que cuando estemos hablando de otros términos más complicados, que sí se va a volver un poquito más complicada la cosa, cuando hablemos de la parte genética, eh, pues ustedes no batallen tanto, ¿sí? La idea es que no se vuelvan expertos en esto. La idea es que tengan las bases, que tengan los conocimientos básicos para poder entender una base de datos. Eso es básicamente lo que yo persigo que ustedes entiendan, ¿sale? Entonces, no se preocupen, vamos a ir haciéndolo. Ahorita todavía tenemos un poquito de tiempo y si no, mañana le seguimos. A ver, miren, con esta diapositiva prácticamente termino la presentación y vemos el ejemplo. ¿Se acuerdan cuando les puse la fotografía de las dos vacas o de los dos toros, no sé qué sean, ¿verdad? En diferentes ambientes. Yo les puse esta fórmula, que se dice que el comportamiento de un animal, ¿a qué se debe? A la constitución genética, ¿sí? Y a los factores no genéticos, que no es más que la parte genética más la parte ambiental, ¿sí? Y otra vez volvemos a la fórmula. Yo le llamo así la fórmula del mejoramiento genético, pero esto es básico que ustedes lo manejen, ¿sí? Que nunca se les olvide que el fenotipo, que esto está en inglés, que P es igual a G más E, ¿sí? Que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente, ¿sí? Y que si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, en un modelo fijo, no es más que Y que vendría siendo el fenotipo, ¿verdad? O la variable de respuesta, la media y los efectos. Y los efectos que tienen que ver con el ambiente, que es el efecto de año, es el efecto de sexo. Y en la fórmula que veíamos en el diseño completamente al azar, era el efecto del tratamiento, ¿sí? Y es aquí donde ya quiero que empecemos a entrar y que siempre tengan en mente el modelo de ese diseño completamente al azar y que de aquí nos vamos a ir extrapolando siempre a esta fórmula de P es igual a genotipo más ambiente, ¿sí? Donde P es el fenotipo o la variable de respuesta, G es la parte genética que todavía no llegamos ahí. Primero vamos a entrar a esto que va a ser la próxima clase y vamos a ver cómo se descompone estos efectos. Ya no es el efecto del tratamiento, ya no es el porcentaje de melaza, el porcentaje de grano, el porcentaje de maíz, el porcentaje de cebada, sino que ya viene el efecto del año,
el efecto del sexo, el efecto del, de la edad del cordero, el peso del cordero, no, la edad del cordero. O sea, nos vamos a ir a los efectos fijos, ¿sí? Que es esta parte, que tiene que ver con con los factores no genéticos, ¿sale? Entonces, tengan bien presente que esta fórmula es fenotipo es igual al genotipo más el ambiente, ¿sí? Y que de ahí vamos a empezar a desagregar y que esto es un modelo fijo, que hasta hoy le vamos a dejar ahí. El modelo lineal, el modelo fijo, ¿sí? Donde tiene una variable de respuesta y los efectos fijos son los efectos ambientales, lo que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Más el residual, que es el error, ¿sí? Que aquí le vamos a ir llamando residual, ¿sí? Que es la forma como se le llama al error experimental, que es lo que nosotros no podemos controlar. Entonces, en esencia, el modelo es exactamente el mismo, ¿sí? Y y J, mu, más el efecto del tratamiento, que en nuestra fórmula del mejoramiento genético sería como el ambiente, ¿verdad? Y el error experimental, que allá sería el residual. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, no cambia, no cambia en nada. Es el mismo modelo estadístico, ¿sí? Nada más que nosotros le vamos a llamar el modelo fijo o de efectos fijos, ¿sí? Y ahí más o menos le vamos a dejar. Cuando yo les diga, saben que ya terminamos, ya se descompusimos la varianza para todos esos efectos. Nos vamos a mover a la parte genética y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y después vamos a hacer la combinación entre efectos fijos y entre efectos eh, aleatorios o genéticos. Y es ahí es básicamente lo que nos va a explicar es cómo se produce el verdadero valor genético de un animal. ¿Sí? Aquí estamos hablando exactamente, tengo 26.000 animales, bueno, pues están ubicados en la parte P, que es la variable de respuesta para peso al nacer, peso al destete, peso al año, peso a año y medio, lo que tengamos, o la característica que nosotros estemos evaluando. ¿Sale? ¿Quedó más o menos claro? Que nos vamos a ir olvidando del modelo, de ese de completamente al azar, y nos vamos a ir conectando ya a lo que tiene que ver con P es igual a genotipo más ambiente. ¿Sale? Y de ahí vamos a empezar la próxima clase. No mañana, porque mañana vamos a hacer un ejemplo. ¿Sale? Entonces, nos vamos a ir a un ejemplo. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó más o menos claro hasta ahí? No, no hay dudas, todo claro. Ok, perfecto. Voy a dejar de compartir esta y me voy a ir al ejemplo. No tienen que sacar nada, simplemente sigan sigan el ejemplo. ¿Vale? Sí. ¿Ya lo ven? Sí, ¿Ya está compartiendo? sí, sí se ve. No lo transcriban, mañana lo vamos a hacer, pero se los voy a mandar por la noche para que mañana en el ejemplo les voy a dar una base de datos, no sé, de 50 animales y les voy a decir, apliquen, quítenme una columna, estímenme la varianza, la desviación estándar, el error estándar, el coeficiente de variación, en Excel y en R, para que vean ustedes la diferencia. Y ya si ustedes quieren hacerlo en SAS, también se puede. Pero no nos compliquemos tanto, pues, no nos compliquemos tanto. Lo único que quiero es que vean cómo se estima en una base de datos muy pequeña, pero también qué es exactamente lo que podemos aplicar en una base de datos de 1 millón de observaciones. ¿Sí? Miren, aquí tenemos 10 observaciones, 10 observaciones, ¿sí? 10 animales, son bovinos
bovinos de carne y le puse yo como estadísticos descriptivos para que ustedes incluso puedan usar este programita muy rápido que ya está elaborado, ¿sí? Y que simplemente sustituyen sus datos de una, dos, tres variables y que pueden estimar rápidamente estos componentes, eh, estos estadísticos y que les puede dar una idea muy rápido, ¿sí? Entonces, 10 animales, tenemos el peso uno y el peso 2. O sea que tenemos dos características, ¿sí? Dos variables, peso uno, peso 2. ¿Se acuerdan de la fórmula de la varianza? ¿Sí? Si no, no se preocupen. La primera parte que nosotros tenemos que estimar es la diferencia de la media con las observaciones, ¿sí? Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es estimar el promedio de cada una de las características, ¿sí? Característica uno, característica 2. El promedio es exactamente el mismo, si ustedes se dan cuenta. 4,35 kilos y 4,35 kilos. Si ustedes ven rápidamente y pueden decir, oye, si ordenan del mayor al menor, vamos a ver cuál es la variación rápidamente. O sea, ¿quién es la base de datos con mayor variación? ¿Sí? En esta base, en esta variable, si el valor más pequeño es 250 y el valor más grande es 600, pues mi rango va de 250 a 600. En la característica 2, si el valor más pequeño es 150 y el valor número 10 o de otra característica o de otro animal es 730 kilos, ¿qué me está indicando? Me está indicando que esta base de datos de manera automática tiene más variación, ¿sí? Porque su rango es mayor, que va de 150 a 730. Pero imagínense, en 26,000 datos no vamos a andar checando, oye, ¿cuál es el valor mínimo y cuál es el máximo? Si filtramos en Excel, obvio que sí lo vamos a hacer, pero no es práctico, ¿sí? Entonces, aplicando la fórmula, lo primero que vamos a obtener es la varianza. Y el paso número uno es que nosotros vamos a restar, ¿sí? Vamos a restar el valor de la observación menos la media, ¿sí? Es B1 menos B15, ¿sí? Y eso es el primer paso que nosotros tenemos que calcular, ¿sí? Después el segundo paso se dice que es al cuadrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la fórmula? Si la anotaron por ahí, si no, no, no hay problema. Entonces lo que hacemos es elevar al cuadrado este valor, ¿sí? De las diferencias, ¿sí? Y cualquier valor elevado al cuadrado, si es negativo, pues siempre se va a convertir en positivo, ¿sí? Aquí ya tienen el comando, por eso les decía, nosotros podemos sustituir nada más los datos y los datos cambian automáticamente. Y calculamos la media, ¿verdad? La media es la suma de los cuadrados, ¿sí? No es la media, es la suma de los cuadrados, así como lo estamos viendo en la fórmula, la suma de los cuadrados que nosotros elevamos obviamente al cuadrado, ¿sí? Esa es la suma de los cuadrados. Entonces, hasta ahí no debe de haber ningún problema. ¿Qué hacemos primero? Restamos el valor de la variable o de la observación menos la media, después los elevamos al cuadrado, ¿sí? Imagínense estar haciendo esta operación en 1,000 animales, ¿sí? Y nos vamos a estimar la varianza, ¿sí? La varianza son dos, tres formas de cómo la podemos estimar, que en esencia, acuérdense que era la resta o es la suma de los cuadrados, ¿verdad? Entre el número de observaciones menos uno.
¿Cuántas observaciones tenemos? 10 observaciones. Entonces, lo único que hacemos es dividir la suma de los cuadrados entre n-1, que son 9, y nos da la varianza, ¿sí? Que son 12.250, ¿sí? Podemos aplicar la fórmula. Yo le puse var.s para estimar la varianza de una muestra, que no es más que la sumatoria, ¿sí? Aquí estamos viendo la fórmula de todas las observaciones. Y la fórmula, bueno, pues se estima, esto todo es en Excel, ¿sí? Son dos formas de cómo estimar la varianza, haciéndolo de manera manual y haciéndolo con la fórmula que existe o que está predeterminada en el Excel, ¿sí? Como le ponemos igual y le ponemos var, y aquí nos da ¿cómo se llama? La opción de la fórmula. O sea, que no necesitamos ni aprendernos la fórmula, ¿verdad? Porque lo único que hacemos es, eh, y nos da la varianza, ¿sí? Entonces, ya está la fórmula ahí, ¿sí? La desviación estándar. ¿Qué dijimos que era la desviación estándar? La raíz cuadrada de la variación, ¿verdad? De la varianza, ¿sí? Ahí está la raíz cuadrada de la varianza, que no tiene mayor problema. Y la aplicamos con la fórmula, o la otra la estimamos también de esta forma, ¿no? Con la base de datos original. En esencia es exactamente lo mismo, simplemente es definir cuál es el método que voy a usar, ¿sí? O simplemente toman la calculadora y le sacan la raíz cuadrada, ¿sí? No nos compliquemos, todo esto ya está en el Excel o en el programa de R, y que en lugar de estarlo haciendo de manera manual, bueno, pues yo lo estoy haciendo para demostrarles que hay diferentes medios o diferentes formas de hacerlo, ¿sale? El error estándar. El error estándar, bueno, pues también aplicamos la fórmula, podemos hacerlo de la manera manual, y no es más que teclear la fórmula, ¿no? No apareció. No importa, a ver, vamos aquí para no. Ahí está. Aplicamos la fórmula, que es la desviación estándar. Se hace la sumatoria entre la raíz cuadrada del número de observaciones y nos da un error estándar de 35. El coeficiente de variación, bueno, pues ya no nos complicamos, ¿verdad? Eh, E18, que es la desviación estándar, entre B15, que es la suma que es B15, es el promedio de las observaciones. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, pues en realidad no tiene mayor ciencia. Únicamente hay que ir aplicando las fórmulas, o ya con los elementos que tenemos calculados, los estimamos de una forma más rápida. Para la característica 2 es exactamente lo mismo, ¿sí? Haces la resta de los cuadrados, los sumas al cuadrado, haces tu sumatoria y aplicas las fórmulas. No tiene mayor ciencia. Lo que, lo que hay que hacer es, cuando comparamos dos bases de datos, ¿sí? ¿Quién tiene la varianza mayor? 12.250, 41.738. Tienen la misma media, ¿sí? Pero la varianza es mayor en la base de datos 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los datos son menos homogéneos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en AR, y vamos a ver que a lo mejor no tienen una distribución normal, donde necesitamos mayor número de observaciones para encontrar una distribución normal, ¿sí? Aquí es exactamente lo mismo, la desviación estándar, ¿dónde es mayor? En la base de datos número 2, ¿sí?
Ojo, la media es exactamente la misma, pero la variación es mayor en la base de datos 2. ¿Por qué? Porque tenemos animales de 150 kilos, pero también tenemos animales de 730 kilos, que quiere decir que no son homogéneos, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo. El error estándar, ¿dónde es mayor el error estándar? En la base número 2. Y el coeficiente de variación en la base número uno es 0,25 y en la base número 2 es de 0,47. Si ustedes se dan cuenta, la base de datos 2 tiene mayor varianza, tiene mayor desviación estándar, tiene mayor error estándar y tiene mayor coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces, en conclusión, no es una base de datos homogénea, posiblemente no tenga una distribución normal. ¿Sí? O sea, la variación, en pocas palabras, si comparamos en peso uno y peso 2, la mayor dispersión va a ser en la base de datos 2. Y es ahí donde nosotros podemos comparar diferentes bases de datos o diferentes variables, también así lo podemos hacer. Y esto, bueno, no es tan complicado. Obviamente es en Excel, las fórmulas están ahí y la otra pues, lo pueden hacer de manera manual. ¿Sale? No tiene mayor problema, se los voy a compartir para que mañana ustedes lo puedan usar. No tienen que estimar, no tienen ustedes que estimar eh, en dos caminos, ¿verdad? Para saber cuál es la varianza, simplemente usen el más fácil. El más fácil y lo importante es que lo sepan hacer, pero no es que lo sepan hacer, lo más importante es cómo interpretan la información o cómo se interpreta el coeficiente de variación, cómo se interpreta el error estándar o qué significa. O sea, porque podemos tener muchas habilidades para, yo ya los estimé, pero ¿sabes qué? No sé cómo se interpreta. Bueno, pues esa es otra cosa. Y creo que yo en la parte de investigación, lo más importante es que podamos ser críticos, o sea, que tengamos los elementos para poder discutir algo. Creo que eso es lo más importante. O para concluir o para inferir en una población cuando nosotros ya tenemos los resultados. Creo que eso es lo más importante, ¿sí? Si yo me voy a mi base, a la presentación, a esa tabla, yo puedo decir, mira, me queda mucho más claro. El coeficiente de variación, ya lo vi, debe ser menos del 30%, porque si es mayor del 30%, la dispersión es mayor. Tu base de datos está mal, ¿sí? Entonces, es simplemente como se interpreta. Voy a cerrar esta hoja de Excel y se las voy a compartir más tarde para que mañana la podamos usar. ¿Sale? Voy a dejar de compartir. Y ahora me muevo a... ¿Y cómo van con el AR, con el R? ¿Sí? ¿Con el programa? ¿Sí han practicado o no han tenido chance? ¿Sí han practicado o no? No, no tenemos chance. Ok. ¿Qué? Pues, ¿cuántas materias llevan o qué? 9. ¿9 materias? Sí. Son muchas. Ok. A ver, ahora vamos a trabajar esa base de datos. Esa base de datos con las dos variables. Bueno, yo ya la puse en mi carpeta, ¿verdad? Que es lo que les decía, les sugiero que hagan su carpeta, metan su base de datos, descarguen los programas y eso normalmente se vuelve automático. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entro a mi programa y empiezo a darle run, ¿sí? Mi Tidyverse, mi Psychic, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a leer esa base de datos, ¿sí? Donde tengo dos variables y le doy, yo le llamé como base de datos punto bar, punto CSV y ahora le voy a llamar bovinos, ¿sí? Esta es la estructura que les comentaba que no hay que olvidar. Siempre la extensión CSV
y me lee la base de datos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tengo aquí el environment, ver la tabla. Quiero ver la tabla, simplemente le doy clic. Y eso que vimos nosotros en Excel, ¿sí? Lo estamos viendo en R, ¿sí? 10 variables. Dice que me está mostrando una de 7 entradas, dos columnas en total. Peso uno, peso 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que resumen rápidamente aquí? Es que tengo 10 variables, yo a mi base de datos le llamé bovinos y bueno, pues tengo 10 observaciones para cada variable. ¿Sale? Ahí no debe tener ningún problema. Ahora, qué es lo que voy a estimar? Oh, pues si es que yo quiero estimar los estadísticos descriptivos, pero en R. Y voy a ver si es mucho más fácil o qué se me complica más. Entonces le doy el comando describe, ¿sí? Describe en la base de datos que se llama bovinos, con el signo de peso siempre para indicarle o que el programa o la consola me entienda que quiero que me estime los estadísticos descriptivos para la característica número uno, ¿sí? Entonces, describe entre paréntesis, en mi base de datos que yo le puse bovinos y le pongo run, ¿sí? ¿Qué vemos ahí en la consola? Vemos la tabla, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les decía póngale en el Samsung Proc Univariate? Bueno, pues aquí le estamos dando el comando describe. Esto ya lo habíamos visto en el ejemplo. La tabla dice que tenemos una variable, número de observaciones son 10, la media 435, la desviación estándar de 110, me da la mediana, me da el mínimo. ¿Se acuerdan que les decía va de 250 a 600? Tenemos un rango y tenemos el error estándar. Este es el estándar error, que es el error estándar, ¿sí? Si se acuerdan que era de 35. Bueno, lo que voy es que, ¿y la varianza dónde está? Bueno, en este caso no se estima, pero ¿qué es lo que tienen que hacer si tienen la desviación estándar? Pues únicamente tienen que elevar al cuadrado, ¿verdad? Para saber cuál es la varianza. Por eso les decía, no es tan importante el que nos estime los descriptivos o todos los estadísticos de dispersión, ¿sí? ¿Sí? Simplemente los programas son diferentes y te van a dar la información que básicamente les decía que es donde nosotros debemos tener la capacidad para decir, ah, mira, yo quiero reportar la varianza. Normalmente la varianza nunca se reporta, pero aquí tiene la desviación estándar y tiene el error estándar. Tiene la media, que es lo más importante siempre y que no hay problema. ¿Sale? ¿Qué sigue? Vamos a visualizar el data frame, toda la tabla, que es el data frame, es el comando, tenemos la tabla, mi base de datos que se llama bovinos y le digo que me dé una tabla de la característica peso, ¿sí? Lo corro y me da mi tabla, ¿sí? Tengo 10 observaciones, tengo mis 10 observaciones, no son, sí, mis observaciones y la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, ¿qué quiere decir? Que algunos datos aquí, cuando menos 450 y 500 se repiten, por eso no me da los 10 datos, ¿sí? Esto es lo que me hace como que una tabla de frecuencias, lo que significa cuando nosotros le damos un data frame, que me dé una tabla de las frecuencias para esa variable o para el número de animales, ¿sale? Ahora vamos a sacar el histograma, vamos a ver si efectivamente estos datos tienen una distribución normal, ¿sí? ¿Qué vemos ahí? Obviamente son 10 datos y vemos que como tal no se ve una distribución normal, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Quizás tendríamos que eliminar
este límite inferior, ¿sí? Que son el dato de 250. ¿Para qué? Para que tengamos o veamos una distribución normal, ¿sí? Esto lo vamos a ver muy comúnmente porque tenemos pocos animales. Cuando tengamos mayor número de animales, pues, obviamente la distribución o la gráfica siempre busca esa distribución normal, ¿sí? Simplemente nos da una idea que dijimos que tiene una varianza pequeña, tiene una desviación estándar más pequeña si comparamos con la base de datos 2 y el coeficiente de variación, bueno, también lo podemos estimar que no lo tenemos aquí en el AR. Vamos con la característica número 2, le damos el comando describe en la base de datos de bovinos para el peso 2, ¿no? Para el peso 2. Y exactamente, me da el cuadro, me da la media, que decíamos que era la misma, ¿verdad? Con una desviación estándar de 204, con una mediana, con un mínimo, con un máximo de 150, de 730 y con un error estándar de 64. ¿Sí? O sea, yo aquí rápidamente, pues, a mí se me hace mucho más rápido. No es porque yo maneje el programa, pero se me hace que obtienes la información de una manera mucho más rápida, ¿sí? Entonces, le damos el data frame, le pedimos una tabla y nos da nueve observaciones con un dato repetido, ¿no? Una frecuencia de 2, el peso de 350 kilos, ¿sí? Aquí es donde podemos ver el valor mínimo, el valor máximo y bueno, pues, nos da rápidamente una radiografía de la base de datos. Sacamos el histograma y bueno, la gráfica es diferente, ¿sí? Tampoco tiene una distribución normal. Obviamente, eso nos dice que tenemos que eliminar quizás los más inferiores o los más superiores. ¿Para qué? Para buscar una distribución normal, ¿sí? Básicamente es lo que se hace. Lo que se hace, se los quise hacer de ambas formas, o de tres formas, de la forma manual, de la forma de aplicar las fórmulas en Excel y también en el programa R, les decía yo, insisto mucho, métanse cuando tengan algo de tiempo, practíquenle con ejemplos muy sencillos, por la noche se los voy a compartir y bueno, pues esto que se hace con 10 animales se puede hacer con miles de animales, ¿sale? Entonces, no es muy complicado, simplemente aquí hay que aplicar los comandos, hay que saber leer nuestra base de datos y mañana lo vamos a hacer, ¿eh? Va a ser así como un examen que no va a contar, pero básicamente es algo muy similar a lo que les vamos a preguntar en la parte ya del primer examen, ¿sale? Porque ya estamos, creo que hemos avanzado, yo creo que en 3 semanas, viendo muchos conceptos. La parte de la introducción, donde dejé simplemente las bases, un panorama mundial del mejoramiento genético con países más avanzados en esta parte de los programas de mejora. Después trabajamos el programa y que me gustaría que le metan un poquito más de tiempo. 5 o 10 minutos, repitan este ejemplo y si lo hacen diario, pues se van a familiarizar más y sobre todo para la parte que vamos a estar trabajando en el proyecto o bien en la parte del examen. Sale después, ya entramos a la descomposición de la varianza. Hasta el día de hoy vimos lo que es un ejemplo de un modelo lineal, ¿verdad? Con un ejemplo de un diseño completamente al azar para que nos quede un poquito más claro que es una variable independiente o que es una variable dependiente o que es una variable de respuesta o que es el fenotipo, ya en la parte de la fórmula de mejoramiento. Y por otro lado, vimos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que efectivamente nos van a ayudar siempre a estar presentes, que nosotros manejemos estos términos, pero sobre todo para inferir o para detectar errores en nuestras bases de datos. Básicamente eso es, el ejemplo que hicimos fue con 10 animales
usando la parte del programa en Excel y la otra es combinando con R para que ustedes vean la diferencia de cómo se hace esto. En esencia, mm, hemos avanzado básicamente lo que es la parte del modelo lineal. Vamos ahí, repasen, vamos a ir, esta va a ser la dinámica de ir metiéndole más ingredientes en la parte genética, luego en la parte de la interacción genotipo por ambiente y vamos a tratar de ir haciendo ejemplos para ir viendo las diferencias o simplemente tener diferentes opciones de cómo lo puedo hacer. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos. Yo ahí le pararía. Si tienen algunas dudas, pues tenemos, no sé, unos 5 minutos y le vamos a parar ya. Y si no tienen preguntas, pues yo creo que es todo por el día de hoy. ¿Sale? Se los voy a compartir por la noche y mañana tráiganse sus equipos. O sea, los chavos que no vinieron hoy, o digo, es un grupo de 39, no sé cuántos hay, pero no hay 39 alumnos ahora ahí. Entonces, no va a contar lo de mañana, lo del previo al examen, pero va a ser algo muy similar. Entonces, si no van a clases, si no traen sus equipos, pues obviamente nos vamos a ir atrasando. ¿Sale? Entonces, tráiganse sus equipos para el día de mañana y vamos a hacer una simulación, vamos a hacer un ejemplo de cómo estimar estas medidas de dispersión eh, en Excel y en R. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien. Gracias. Ok. Ok, nos vemos mañana. Que tengan buen día. Hasta mañana. Bonito día.